Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Encantada, pues nada, por aquí. Oye, me has dejado totalmente fuera de juego porque estás en Japón. Vivo en Japón, sí. Nada, aquí al lado, vamos, que lanzo una piedra y te llega. Un paseíto, 24 horas de viaje, más o menos. Oye, bueno, pues Rocío, lo primero, muchísimas gracias por compartir este espacio, ese tiempo conmigo. Y es que me parece, personalmente me parece fascinante a lo que te dedicas y me gustaría así, a bocajarro, que empezaras tú a hablar de todo eso que haces, que bueno, ya adelanto que me encanta lo que haces. Wow, vale. Pues a ver, bueno, primero darte las gracias por el interés y por querer esta conversación, esta charla. ¿Qué es lo que hago? Yo lo que trabajo sobre todo es, bueno, la hipnoterapia, obviamente. Em, lo que hago es conectarte con tu subconsciente. Puedes llamarlo subconsciente simplemente si, digamos, la parte espiritual te da miedo, pero si no, directamente a saco con tu alma. Ujú, Entonces, hay gente que hace hipnoterapia clínica, pongamos dejar de fumar, ansiedad, problemas para adelgazar, etcétera, ¿no? Y es un trabajo donde el facilitador habla y habla y habla y te sugiere. Y ujú, luego está el trabajo, que es donde yo me meto, que es en el que yo dejo que tú hables todo el tiempo. Y yo te voy guiando para que vayas a donde tienes que llegar, para solucionar tu problema. Y a lo mejor vas a recuerdos de esta vida, a lo mejor vas a recuerdos de vidas pasadas, o a lo mejor vas a ese plano donde eres solo energía, ujú, donde eres solo alma, antes de entrar en el Miguel que eres ahora. ¿Por qué ujú. estás aquí? ¿Qué quieres aprender siendo Miguel? ¿Cuáles van a ser tus problemas o tus bloqueos que tú mismo te has puesto? Y saber todo eso te ayuda ya no solo a arreglar los problemas que tengas ahora, sino que te da paz, te da calma, el darte cuenta de que eres un ser infinito. Y buah, para mí es impresionante. O sea, yo amo lo que hago. Sí, además yo por lo que me estás diciendo, ¿verdad? Eso sería como encontrar un sentido a la vida. En- Más allá de lo que de lo que la sociedad establece en casi todas las partes del mundo, que es, pues desde pequeñito, pues vas a la escuela, allí te educan, voy a entrecomillar la palabra educación, porque para mí Ujú. educación es sacar lo que uno tiene dentro y no Ajá. meter de fuera lo que otros quieren, ¿vale? Esa educación y después encontrar un trabajo, pues para, bueno, para poder tener sustento toda tu vida, porque oye, porque quieres tener un techo y ese techo hay que pagar una serie de facturas y demás, ¿no? Entonces, más allá de eso, por lo que tú me dices, hay como que cada persona, cada individuo que estamos aquí con esta forma, este caparazón, hemos venido para algo más que para algo, para muchas cosas más, ¿no? Porque muchas veces dicen de encontrar el propósito de vida y yo a mí me gusta decir, no es que haya un propósito, es que seguramente tengas tantos propósitos como pelos puedes tener en tu cuerpo, ¿no? Entonces es encontrar propósitos en esta vida. No sé si voy desencaminado con lo que tú... Eso que comentas en Japón se llama Ikigai, pero creo Ikigai. que se ha hecho muy popular ya por el Sí. mundo europeo y sí. Bueno. Em, y es cierto que en nuestra vida, pues hay que tener una casa, hay que tener una familia, hay que tener hijos, hay que tener un perro, hay que tener un coche, y son ideas que nos ponen nuestra familia, la sociedad, nuestros profesores, y tienes que estudiar algo bueno, tienes que ir a una universidad buena, tienes que... Y al final estás trabajando en algo porque tienes que trabajar Mm, y se te ha olvidado todo tu yo interno ajá. que al final es lo más importante, ¿no? Tu yo interior. Y sí que es cierto, es una forma de conectar con eso que realmente estás buscando, porque como tú bien dices, hay muchos propósitos, pero siempre hay un camino, bueno, hay millones de caminos, pero siempre hay uno más alineado con lo que, con el objetivo principal de tu alma, con el por qué estás aquí en esta vida siendo quien eres. Y no tiene por qué ser referente al trabajo. A lo mejor estás aquí porque lo que necesitas en esta vida es, voy a pensar en un caso de los últimos, es aprender a comunicarte mejor.
Ujú, ujú, Y ujú. eso puede ser tanto en tu trabajo, como en tu familia, como con tus amigos. Pero si en tu mente lo único que está es, tengo que trabajar 8 horas, tengo que ganar este dinero, tengo que Mm, alimentar a mi mm, familia, mm, se te mm. olvida ese propósito y empiezas a tener bloqueos, problemas, apatía, ansiedad, estrés, de todo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo caso a eso que realmente quieres internamente. Claro. Fíjate, ¿no? No sé si habrás leído tú un libro que nunca recuerdo cómo se llama la autora, que era enfermera y trabajaba cuidando personas mayores en sus casas, cuidados, tenían enfermos paliativos, personas que se iban a morir. Elizabeth Kyler Moss o Elizabeth, Efectivamente. sí. Mm. Pues bueno, pues esto, pues esta mujer se dio cuenta que todos tienen en común el patrón que todos decían, con sus palabras, que si pudieran volver atrás y pudieran volver a su juventud, pasarían más tiempo con las personas que amaban y sobre todo coincidían casi al 100% el que dedicarían más tiempo a las cosas que les gustaban hacer, pasear, estar con su amiga, visitar lugares, tocar el arpa, yo qué sé, lo que cada uno tuviera, ¿no? Y es esa esencia de la que estás hablando, de la que, como bien dices, ¿no? Nos desprendemos porque lo que toca es estar 8 horas, 10 horas, 12 horas trabajando porque necesito dinero, entonces entramos en la rutina monótona de ¿y yo qué? Y después, fíjate, hay un matiz, Exacto. ¿no? Por lo menos aquí en la zona donde yo estoy, hay muchas personas que tienen el denominador común que se van de vacaciones, ahora estamos en agosto, y se van de Ujú. vacaciones, y cuando vuelven de vacaciones necesitan otro mes de vacaciones porque vienen cansados de estar de vacaciones. Y es porque Claro, se han desgastado porque van como pollo sin cabeza, ¿no? Como dice la expresión, ¿no? Entonces no encuentran como su lugar, ¿no? Entonces siempre están en la rueda de estar en el agotamiento continuo, en el estrés, en exacto. esa ansiedad, ¿verdad? Y de hecho, lo de las vacaciones me parece muy bien comentar eso un poquito, porque últimamente Japón está lleno de españoles, pero Ah, llenísimo, y, y vienen a Japón porque todo el mundo viene a Japón, pero realmente no tienen interés en Japón. Con lo cual, sí es una vacación, sí, estoy viendo paisajes, comiendo comida, sushi y tal, pero realmente internamente ah, no te satisface, con lo cual vas a llegar pues más cansado, porque no ha habido nada que realmente fuera algo que tú quisieras hacer. Lo hacías solo por el que dirán, por el que los demás digan, ah, mira, esta persona ha estado en claro. Japón. Me hago la foto, Y ¿verdad? Aquí con el monte Fuji detrás me y hago la ya foto está. y he estado en Japón. Entonces, ahí no te estás dando gasolina realmente Mm, interna, con lo cual vas a llegar mucho más cansado. Y, y sí que es cierto, es que es tan importante dejarse llevar por tus placeres o por lo que a ti te gusta, por tus aficiones, las que tenías de pequeñito, sobre todo, recuerda esas, porque esas de mm, dónde vinieron, esas vinieron de tu yo interno, de tu alma. ¿Te gustaba bailar? Baila. efectivamente. Aunque te dé vergüenza o pienses, joder, qué tontería. No, pues baila en tu habitación, no lo sé, pero Mm, hazlo, mm, porque ahí es cuando realmente mm. tu mente se relaja y te calmas y puedes vivir de una forma mucho más tranquila y, vale, ahora trabajo, pues trabajo, pero cuando no trabajo, Claro. disfruto. Claro, porque por suerte no estamos las 16 horas, 17 horas que estamos despiertos trabajando. Tenemos unos ratos para nosotros y precisamente, ¿no? Y es una cosa que abogo mucho a defender. Dices, tú puedes venir muy cansado del trabajo Mm, y no digo lo contrario, porque es un trabajo estresante o físicamente estresante, como lo que tú quieras. Pero es mm. que realmente la forma que tienes de revitalizarte es, primero, durmiendo y segundo, en tu tiempo libre, haciendo esas cosas que a ti te dan energía. Ya que has estado unas horas, me pongo en el caso extremo de personas que trabajan en algo que van casi en contra, ¿no? de su esencia, ¿no? Eh, Ajá, lo que pueda claro. ser, ¿no? Dice, pero bueno, al final hay que tener un dinero, como te decía, para pagar cosas. Y dice, bueno, cuando sales de ese lugar, porque doy por sentado que estás buscando otro trabajo, me pongo en el peor de los escenarios, ¿eh? Que ese trabajo que Mm, va en contra de tus principios. mm. Revitalízate con aquello que te da energía. O sea, no te tires en la cama, no te tires en el sofá, por muy cansado que estés, dedica 30 minutos más a una actividad física, a leer lo que te gusta, a bailar, aunque sin que nadie te Mm. vea porque te da vergüenza. Aquello, como tú bien dices, que de pequeño tú hacías de forma inherente, o sea, era tú, o sea,
porque tú y yo cuando éramos pequeños no éramos Rocío y éramos Miguel, éramos lo que éramos dos niños Y con ya sus está. mm, inquietudes, sus necesidades y sus curiosidades que estaban siempre con ojos ávidos de descubrir cosas. De hecho, todos los niños tienen en común, vamos, el 99% de los niños tienen en común esto, que son exploradores natos, o sea, están ávidos de conocer qué tiene a su alrededor. Mira, bueno, varias cosas. Wow, es que hay mucho que comentar acerca de todo. Sí. Pero sobre lo de los niños, hay un estudio en el que hicieron dos grupos, uno donde solo había niños y uno donde solo había, pues, adultos. No sé si lo conocerás. A ver. Y entonces estaban en un colegio, en el patio del colegio. Y primero con los niños y luego con los adultos. Y les dijeron, mira, tenéis una hora y hay 7 actividades diferentes. Entonces, los adultos se pusieron a hablar, oye, hay 7 actividades, es una hora. ¿Cuánto tiempo por actividad? Unos 10 minutos, de acuerdo. Entonces, vamos a ir corriendo, pues, a la derecha y vamos a hacer todas las actividades, porque Ah, imagino que luego nos van a preguntar algo que trate sobre estas actividades, qué como bueno. nos lo hemos pasado, lo positivo, lo negativo. Y luego se ve el grupo de los niños que dicen, tenéis una hora, y salen todos los niños corriendo. Y a lo mejor hay un niño que está toda la hora en una actividad y otro que está un ratito en una y luego en otra y luego cambia. ¿Quién se lo ha pasado mejor? ¿Quién ha disfrutado más? Claro. Wow, es que es impresionante. Tenemos que volver a ser ese niño, dejar de racionalizar todo y de pensar, porque es lo que has dicho, ¿no? Eso de estamos muy cansados, vamos a usar media hora. Mucha gente piensa, tengo 30 minutos libres, sí, pero es que qué pereza, ¿no? Ponerme a hacer una actividad. Pues prefiero sentarme y tumbarme y Ajá. dormirme. Y no le dan el valor a esa recreación. Y es súper importante y es algo en lo que yo fallo, ¿eh? Yo estoy trabajando mucho en eso porque yo también era una persona que decía, tengo una hora libre, pues voy a hacer algo que me sirva. Yo siempre era todo algo, una acción que luego me pueda valer en algo en mi vida. Voy a hacer esto para poder crear un libro. Voy a hacer esto para poder crear no sé qué. Voy a hacer esto para... Y era todo para. No, para no, Claro. porque quiero disfrutar. Ya. Pero hay que aprenderlo y al principio cuesta decir, joder, voy a estar media hora bailando, qué pérdida de tiempo. No, no, no es pérdida de tiempo. Claro, y fíjate, ¿no? Porque, claro, es que como son tantos años de interiorización de lo Mm, que hagas o sea, es que ni tan siquiera se tiene en cuenta en las escuelas, ¿no? El trabajo interior. Todo lo que se hace exacto. es de cara a el exterior. En un examen, ¿qué es lo que Ujú. tienes que manifestar? Que sabes cosas que te han dicho que tienes que aprender. O sea, Claro, no te dicen, el examen no es, bueno, vamos a hablar de las emociones. ¿Qué es? Describe la emoción alegría. ya. Entonces, ¿cómo sientes tú la alegría? No es un trabajo de introspección, es un trabajo siempre afuera, hacia afuera, hacia afuera. De hecho, fíjate un detalle, hablando de los niños, esto es una cosa que yo una vez me ocurrió en un parque, te voy a contar la anécdota. Yo tengo un hijo pequeño, ¿vale? Y estaba Ujú, con él en el parque y demás. Entonces, pues había, pues lo que tienen los parques, está lleno de niños y de los padres alrededor, ¿no? Em, entonces, pues había un niño con muchos juguetes y mi hijo se acercó a ese niño y le cogió un juguete. Y este niño dejó el juguete con el que estaba y le quitó el juguete que era suyo. Entonces yo le ujú. expliqué a mi hijo, mira, si él no te lo quiere dejar el juguete, es que es suyo. Entonces tienes que respetar su juguete porque es suyo y aunque no lo esté utilizando, él no le apetece dejártelo. Pues se acercó la madre de este niño y dijo lo siguiente, le dijo a su hijo, oye, déjale el juguete que hay que compartir. Entonces yo le dije, me fijé que llevaba el bolso de la mujer colgando, se le asomaba un llavero de Mercedes, de un coche Mercedes, y yo le dije, disculpa, ¿me prestas un momento tu coche, tu llave? Claro, aquella mujer me miró como diciendo, ¿qué dice el loco este de la colina? Digo, no, por aquello de compartir, ¿no? Pero como hay que compartir, ¿me prestas tu coche? Claro, y la mujer no entendía si yo estaba bromeando y si lo estaba diciendo en serio. Claro, No iba a claro. coger, aunque no iba a coger el coche, pero se decía en serio que me dejara sus llaves. Entonces le expliqué, digo, igual que para ti, tu coche es algo muy, muy personal, es caro y es algo pues muy tuyo, muy personal, para un niño sus juguetes es todo su mundo, o sea, es todo lo que Claro, tienen. Y compartir es siempre que yo quiera. Yo no tengo por qué exacto. compartir contigo si no me apetece.
Oye, que yo No, puedo no, tener no. aquí detrás 100 libros del mismo título, ¿vale? 100 libros del Quijote. Y tú me dices, oye, Miguel, ¿me dejas Pues un vea. Quijote? Y si no me apetece, no tengo obligación de dejártelo. Eso sí, yo siempre le digo a mi hijo, ten en cuenta que si a ti no te apetece prestar nunca, quizá las otras personas consideren que, bueno, pues que tampoco te van a prestar a ti. Entonces es un juego de equilibrio en el que le permito, si no le Ujú. apetece, no prestar algo. Igual que le digo, respeta si alguien no quiere prestar contigo, con el equilibrio de si nunca prestas, si eres una persona avara, la gente te va a etiquetar como tal y seguramente tengas menos prestaciones por parte de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Y lo cuento mucho como una historieta, como una moraleja, porque estoy muy en contra del hay que compartir. Bueno, hay que compartir. ¿Por qué hay que compartir? ¿Dónde está escrito eso, no? El hay que, El hay eso que. es mortal. El hay que y el tienes que. Y el tienes que darle 2 besos a tu vecina. Uy, uy, Uf, uy. eso me lo decían a mí mucho de pequeña. Y era como, ¿por qué tengo que dar 2 besos a esta señora que no conozco de nada? Ah, Entonces, ah. es como tú dices, hay que explicar, hay que comentar. Mira, si pasa esto, pues puede ocurrir tal. Si haces esto, puede ocurrir tal. Y ya tú te lo piensas y decides. Claro, porque aquí además hay una validación de la persona. Porque fíjate que detrás de esto lo que se esconde es que yo tengo que anteponer dejar mi juguete a este niño, porque si no ese niño llora. O sea, que él llore está antes que yo. Entonces lo Exacto. que yo estoy aprendiendo es que las personas están antes que yo. Yo me quedo siempre en segundo lugar. Mm, Entonces es ujú. ser generoso, ser amable, ser... A ver, sí, hay que tener unas normas de convivencia porque al final, oye, tú eres mi vecina oye, pues me cruzo contigo por la escalera o por la calle, te saludo, buenos días, buenas tardes. Unas normas de convivencia, por eso, de educación y convivencia, pero más allá de yo prestarte una pleitesía, si no me apetece Claro. prestártela, claro. Claro, y hay que hacer las cosas siempre por ti, para ti, porque tú quieras, porque tú lo sientas. Claro. Es que al final la validación externa esa se hace tan grande que la Ay, gente, buah, todo su mundo está volcado en qué dirán los demás, qué pensarán los demás de claro, mí, y se deprimen y tienen ansiedad por lo que otras personas piensan de ti, cuando realmente ni te va ni te viene. Tú eres tú y tú eres feliz por ti y para ti, no por lo que el otro piense de ti. Y es súper totalmente. importante enseñar eso. Mm. Oye, Rocío, y háblame de las regresiones. Eso de las regresiones, ¿qué es? Explícalo con tu voz. Mira, lo primero y más importante, bueno, más importante, que creo que está bien decirlo al principio, es que da igual si crees o no crees en las regresiones. Mm, Eh, Tú puedes pensar que es tu imaginación y que te lo acabas de inventar, ujú, pero sirve y te ayuda. Y si ha habido un problema y te lo han solucionado, eso te va a ayudar. Creas que ha sido verdad o no. Yo particularmente sí creo que es verdad. ujú, ¿Qué son las regresiones? Bueno, pues por medio de la relajación, la profundización, vamos recordando tu vida, esta vida, cada vez más pequeño, recuerdos de tu infancia. Luego normalmente vamos a recuerdos donde estás en la barriga de tu madre. mm, Y una vez a partir de ahí podemos viajar a otra vida pasada. mm, Normalmente siempre, digamos que mi frase, mi quote es, ve a una vida o ve a un momento en el que se originó este problema o en el que puedas solucionar este problema que tienes en tu vida actual. Y entonces llegas y lo primero que haces es verte las manos, verte los pies y darte cuenta de que tú no eres tú. mm, Ahí estás yendo a una vida pasada. ¿Por qué vamos a una vida pasada? Porque nosotros somos alma, somos energía. Esa energía entra en un cuerpo físico para poder vivir lo físico, lo terrenal. Y una vez que ese cuerpo muere, el alma vuelve al plano donde está la energía. ujú, Pero una vez que vuelve a entrar en otro cuerpo, digamos que se crea una conexión entre este cuerpo físico y el recuerdo que tú tienes de ese otro cuerpo físico. Es como que hay unos hilos invisibles que unen, como cuando, por ejemplo, tú a lo mejor hace mucho tiempo, con 12 14 años, escuchaste una música y esa música te hizo, la estabas recordando en un momento súper alegre y mm, ahora lo vuelves a recordar o escuchas la música y te pones súper feliz.
O al contrario, ujú, escuchaste una música en un periodo muy triste de tu vida y ahora la vuelves a escuchar y te pones triste. Es absurdo esa conexión, pero en el subconsciente se crea. ujú, ujú, Entonces, con cuerpo físico ocurre lo mismo, se ha creado una conexión. Y a lo mejor algo que ocurrió en esta vida pasada te afecta en esta. Entonces, vamos a esa vida para que tú lo recuerdes y una vez terminada esa vida, para que tú te des cuenta de cuál es la conexión y si puedes quitar esa conexión o no, o si tienes que hacer algún tipo de ejercicio en tu vida real a partir de ahora para cortar esa conexión. Sirve para muchas cosas, es decir, no es solo para eliminar bloqueos o eliminar problemas, también sirve para recuperar confianza, para recuperar sentimientos perdidos, para ver a gente que ha fallecido en esta vida y necesitas verla, o para ver por qué tienes ahora una relación con una persona y como que sientes que hay algo raro con esa persona y no entiendes por qué, porque no ha pasado nada. ujú, ujú. Es porque ocurrió algo en esa vida pasada. ¿Me he explicado? Sí, sí, además estaba hiperatento a lo que estabas diciendo a cada espacio y cada palabra que utilizabas. Claro, porque además el tener conocimiento, ¿no? O sea, yo el conocer, al conocer, o sea, tener conocimiento te da la posibilidad de entender cosas y al entender liberas, ¿no? Ujú, sí. Y, y importante, al entender, liberas. Pero también es cierto que tienes que hacer un trabajo. Hay gente que viene, quiero hacer una regresión a una vida pasada, quiero ver si fui reina o si fui un esclavo o si fui un nazi, yo qué sé. Sí. Y a lo mejor van a esa vida y se dan cuenta de que, yo qué sé, de que fueron muy malas personas, de que mataron a todos los de su alrededor porque tenían miedo. Ujú, Entonces, tú te está enseñando una lección, te está diciendo que si tienes miedo, vas a ir a lo mejor al lado oscuro, lo que sea. Hay muchos tipos de situaciones, ¿no? Que pueden ocurrir. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de eso, entender eso, no solo, ¿no? No solo la vida que pasaste y lo que pasó en esa vida, sino cómo llevarlo. Por ejemplo, es importante poner ejemplos, ¿no? Soy muy mala con la memoria, tengo que pensar mucho, pero me ha venido uno. Em, yo desde muy pequeña, todo este tema de quién soy, por qué existo, por qué estoy aquí, lo he tenido desde siempre. Y siempre quise estudiar psicología y ayudar a la gente a entenderse. Y por series iban ocurriendo cosas y yo no hacía nada que tuviera que ver con eso, hasta hace relativamente muy poco. ajá, Eh, hace relativamente muy poco hice una regresión, me hicieron una regresión. mm, Y fui a una vida pasada donde yo era un chamán de un pueblo, ujú, en una tribu, y yo tenía como poderes de sanación en esa ajá, vida. Bueno, era el chamán, a ver, sí. Y entonces siento que van a venir los enemigos. Y yo lo visualizo en mi cabeza y veo como vienen un montón de enemigos de una tribu rival y yo pienso, ¡buah, que hay un montón de gente! Nos van a acribillar, nos van a... Y lo veo, ¿no? Veo cómo nos matan, nos masacran, cómo violan a las mujeres de mi tribu. Y entonces yo estoy preparando una pócima y estoy diciendo, esto es para que vosotros, para que cojáis energía y fuerza para poder atacarlos. De repente yo en la sesión me pongo a llorar, a llorar, a llorar como una loca, o sea, ¡buah! Lo pasé fatal ajá. y dije, los he matado a todos, los he matado a todos. O sea, yo estaba haciendo una pócima que era un veneno para matarlos de una forma calmada, pacífica, para que no sufrieran. Y Ya. cuando yo vi eso, y luego hay una conversación siempre, ¿vale? Donde yo hablo con mi alma, en la que me dijo, tú no estás trabajando en nada de sanación o de curación, porque tienes miedo de volver a coger la vida de la gente en tus manos y Ujú, cargártela. ujú, Y cuando yo me di cuenta de eso, pues fue cuando empecé, ya. Porque se me liberó ese miedo, ¿no? Me di cuenta de que yo no soy esa persona ya. Yo no voy a hacer eso, jamás en la vida se me ocurriría. Me ujú. liberé. ¡Buah! Fue una liberación inmensa. Guau. Guau, guau, porque, guau. ¿Y cómo te sentiste después de esa regresión? O sea, hasta hoy, ¿cómo te has ido sintiendo? Mira, después de esa regresión, lo primero, lo primero yo hablé con la hipnoterapeuta, ¿no? Sí.
Y yo le dije, perdona, perdona por haberme puesto a llorar como una loca, pero estoy bien, ¿eh? Me encuentro súper bien. Bueno, eso es la... Aquí volvemos a validación externa, ¿no? No quiero que la otra persona lo pase mal, pues yo le dije, no te preocupes. Ajá. Pero yo necesitaba mi tiempo, así que yo salí. Eso era en un curso de formación, de hecho, de regresiones pasadas en Italia. Y es un sitio, es como un campo muy grande. Entonces yo salí al campo, había un sitio con unas piedras, con la tierra, Ajá. y necesitaba como un segundo, ¿no? Sí. Y al salir, te lo prometo, o sea, suena muy a peliculero, pero me tiré al suelo, wow, es que lo recuerdo y wow, toqué la tierra y tú no sabes la conexión con la naturaleza que yo sentí, que yo dije, wow, qué de tiempo hacía que no te veía, qué de tiempo hacía que yo no tenía esta conexión con la naturaleza y qué energía me da, qué amor me da, qué paz me da. Y eso no lo he perdido. Es decir, yo a partir de ese momento yo veo un árbol y me siento feliz. Y veo un animal y lo siento su energía. Y eso me lo ha dado esa regresión. Y aparte el hecho de decir eso, yo puedo ser sanadora, yo puedo ayudar a la gente y sé, porque he aprendido mucho a lo largo de estas vidas, que no me va a volver a ocurrir eso y puedo trabajar en esto. Y es mi deseo y es mi sueño. Y llevaba 40 años sin hacerlo. Con Mm. lo cual, buah, imagínate el cambio drástico de una sola regresión. Mira, me tienes con los pelos de punta. Estoy completamente fascinado con lo que me dices. O sea, me tienes enamorado con tus palabras. Estoy, vamos, ¿y sabes qué pasa? Voy a añadir algo más. Dices, como bien dices, tú puedes creer o no creer en estas cosas, Ujú, pero es que, como ocurre con el placebo, supongamos que esto es un placebo y no vale para nada que es agua con azúcar, pero no vale para nada sí, porque luego tienes un resultado. Y por eso te he preguntado luego de la regresión hasta hoy cómo te sientes, cómo te has ido sintiendo. Y es que dices, vale, es todo, vamos a partir de base que es todo una mentira y son todo ujú. imaginaciones. Pero si yo, Ajá, jugando con mi imaginación, exacto. hace que yo tenga una vida más plena a partir de ese juego con la imaginación, una vida con más conexión con mi exterior, con más conexión conmigo mismo. Y cuando digo con el exterior no es a la variación de la que hablábamos antes, sino con esa conexión de la que tú hablas de que ves un animal y conectas con él, ves el suelo, Mm, conectas con el suelo, ves el cielo, conectas con el cielo, un árbol igual. Y exacto. si esto te da una apertura de una vida más plena, mejor. Jolín, como si me dices que hacer el pino te da felicidad, pues haré el pino todos los días. Claro, 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 totalmente. Por eso lo primero que he dicho es, no importa si crees o no. claro. Bueno, mira, hay un matiz, fíjate, cuando has dicho eso, gracias por recordármelo. A mí me dicen, no, es que hay personas que, como tú bien dices, yo si no lo veo, no lo creo. Perdona que tengo la garganta. Y yo les Sin digo, problema. em, ¿acaso tú puedes ver el aire y sin embargo te da la vida? ¿Acaso tú puedes ver las emociones? Y sin Mm, embargo somos un torrente químico que nos generamos emociones en cada momento, en cada instante, que hay una cola en un supermercado y alguien se te cuela y la emoción que te sale a lo mejor puede ser la ira de, oye, no voy a permitir que tú te cueles, que yo estaba antes que tú. O sea, claro, ¿acaso tú ves las emociones y por ello no existen las emociones? Es un ejemplo que a mí me gusta mucho poner y dices que no todo es tangible, que no todo es medible, porque por ejemplo, ¿se puede medir el amor? Y exacto. no por no poder medirlo, no quiere decir que no existe. El ser humano desde que nace nos enamoramos. Existe, el amor existe por cualquier lugar, hasta una piedra seguramente tenga amor. Es cierto, o sea, es totalmente cierto pero claro, la gente tiene mucho miedo. La gente no, el ego, la mente, ¿no? La parte consciente. Tiene mucho miedo de que se le quite el poder que ha tenido hasta ahora. Mm, Entonces, pues llevas razón, las emociones no se sienten, o sea, perdona, no se ven. mm, Pero nadie te ha dicho desde pequeño que no existen. En claro, cambio, si te dicen que las regresiones no existen, que buah, cualquier cosa, ¿no? Que las enfermedades no son causadas por las emociones, sino es porque tienes una bacteria. Nos lo han dicho toda la vida eso. Entonces, claro, ahora creer lo contrario quiere decir, ¿y entonces qué es verdad o qué es mentira? Y tienes que pensar claro. internamente.
uy, a la gente le cuesta mucho, o sea, le da mucho miedo ese paso. Claro. Es que además, fíjate, si nos fijamos en la trayectoria de la vida, del ser humano, mejor dicho, tenemos como unas creencias fijas que con el paso del tiempo se han ido desmontando, ¿no? Por ejemplo, Ujú. todo gira alrededor de la Tierra. Y además, antaño, decir lo contrario suponía que te mataban, porque ibas en contra Exacto, de las doña ciencia, señora ciencia. Que oye, sí, que está para estudiar, que perfecto, nada en contra. Yo además soy un admirador muy cercano de la ciencia, yo también. pero que existe, hay una cosa que se llama evolución y se va aprendiendo cosas. Oye, que la Tierra es plana, pues se demostró que era redonda. Bueno, ahora hay una serie de personas que creen que es plana de nuevo. Bien, nada en contra. Oye, cada uno cree que Con lo cree. suyo. Pero la ciencia va demostrando y va modificándose. Y con eso te quiero decir que lo que hoy puede ser una tontería, mañana se puede convertir en realidad por ciencia. Como dice ahora mismo la medicina ya dice, o sea, ya ha verbalizado que las enfermedades, como tú bien dices, Ujú. la mayoría son somatizadas. O sea, Exacto. empieza desde dentro por una mala gestión emocional y se Ujú. convierten en una gripe, un resfriado, un simple resfriado. Dicen, no, un resfriado es un virus. Sí, bueno, pero es que te afecte un virus es porque tus defensas han Claro, bajado, han disminuido y ese virus además puede que sea un virus más fuerte y haya conseguido penetrar tus defensas. Pero tus defensas son las que han menguado. claro. ¿Por qué? ¿Por qué ha menguado? Exacto, es eso. Pero todavía hay mucha gente, es cierto que ya se está diciendo eso mucho y lo estoy leyendo en muchos sitios, pero todavía hay mucha gente a la que tú le dices, ah, ¿te duele la garganta? Eso quizás es porque hay algo ahí que estás intentando, que no quieres decir, pero necesitas decir. Tú no puedes decirle eso a nadie porque te pega una hostia. Te dice, mira, vete a tomar por culo. Entonces, claro, son cosas que, bueno, pues van lentamente. Pero sí que es cierto que hace poco también dijeron, oye, que estamos viendo que el espacio no es 3D, son tres dimensiones. Estamos viendo que son dos dimensiones y tres de tiempo, dos de espacio y tres de tiempo. Y eso lo acaban de decir. Claro, Wow. mucha gente que está diciendo que hay tres tiempos, cuando siempre han dicho que hay un tiempo. Ajá, ¿Esto de qué va? Pues hasta que eso la mayoría de la gente lo acepte, pues pasará mucho tiempo. claro, Pero exacto, son cosas que pues poco a poco la ciencia va entendiendo, claro, pero es que hay que claro, darle su tiempo. Y mientras tanto, pues ¿por qué no creer si nos ayuda? Si no nos ayuda, no, pero si nos ayuda, claro. ¿qué hay de mal? Claro, como si, como si coges una piedra del monte y dices, mira, esta piedra se le llevo encima y me trae suerte. Perfecto, Exacto, tira para adelante, exacto, claro que sí, exacto, pero si es que si lo crees va a ocurrir, claro, claro. claro. Tienes la intención puesta ahí, o sea, estás ahí, o sea, la estás generando tú mismo, ya estás generando esa suerte, ¿no? Ese concepto de suerte que puedes decir. Totalmente, totalmente. O sea, la cantidad de estudios, porque hay muchísimos estudios, lo que estábamos hablando antes del placebo, ¿Mm? de gente que está en el hospital y les están y hay un grupo de gente que reza y otro grupo de gente que no reza, pues el que reza normalmente, si es creyente, se mejora más. Es Totalmente. creencia, pero es que la creencia nace en tu cerebro y tu cerebro es el encargado de ayudarte a sanar. Claro, claro, claro. Entonces da igual que pienses si es Dios quien te ha ayudado, la piedra que has encontrado en el río con forma de corazón, Mm, la vida pasada en la que has visto que tenías un problema, da igual, te va a ayudar. totalmente, Mm. totalmente. Wow, Rocío. Bueno, yo podría estar aquí hablando. Es que se está acabando el tiempo, quedan ya poco más de 5 minutos. Yo podría estar aquí hablando de esto y contigo, no sé, no sé, hasta que caiga Totalmente, de años, porque sueño. además todavía no te he hablado nada, que obviamente no da tiempo, pero no te he hablado de la vida entre vidas, que eso es un mundo impresionante. ¿La vida entre vidas te refieres a una vida que existe entre las encarnaciones? Sí, a lo que podrían llamar cielo unas Ah, personas, pues eso, es un plano donde somos espíritu, mm, hemos terminado una vida, vamos a ese plano, ahí hacemos muchísimas cosas muy guays y ya luego decidimos, ¿quién quiero ser en la próxima vida? ¿Por qué? ¿Quién quiero de padres? ¿Qué quiero que sean mis objetivos? Y ya bajas y eres Miguel. ujú, Eso ujú. es impresionante también ver todo eso. Oye, mira, nos quedan 5 minutos.
háblame un poco más sobre eso. Quiero que me expliques. Es que no puedes tocar mi mente curiosa y dejarme así. Vale, vale, venga, de acuerdo. A ver cómo puedo resumirlo en 5 minutos. Wow, es que es muy difícil, ¿eh? Una vez mueres, Mm, buah, esto además, si tú lo ves en gente que tiene ECM, experiencias sí. cercanas a la muerte, Mm, los que han vivido, digamos, ese momento de forma muy larga, la primera parte la conocen. Em, Tu espíritu se eleva del cuerpo, em, ahí pueden ocurrir muchas cosas, pero hay un momento en el que sientes un llamado de algo y vas hacia ese algo. A ah, veces puede ser un túnel, a veces puede ser tu guía espiritual, a veces un ser que en esa vida era alguien de tu grupo, tu hermana, tu madre, bueno, alguien fallecido en esa vida, que te acompaña a ese lugar. Y ya ese viaje es impresionante. Pero bueno, resumo. Llegas allí y allí si has tenido, buah, es que pueden pasar muchísimas cosas, pero hay un momento donde puede haber una regeneración energética si has tenido una vida chunga, problemática, en la que has elegido cosas que no te han venido nada bien, que es un proceso que, bueno, es impresionante sentirlo, es impresionante, es como si te quitaras, como si tu cuerpo estuviera lleno de alquitrán mm, mm, pegado y tú pudieras quitártelo. Es una sensación impresionante. Me ocurrió en una de mis vidas. Em, y luego, pues, te reúnes con tu círculo primario. Hay ah, un círculo primario de almas, pueden ser 3, 4, 5 normalmente, hay más, que se suelen encarnar contigo siempre, en todas las vidas. ajá, Normalmente es tu pareja, tus padres, mm, tus hijos, tus mm, hermanos, gente muy próxima a ti. Y a lo sí. mejor en esta vida es tu hijo, a lo mejor en otra vida fue tu padre. Ujú, ujú, ujú. Y entonces, pues esta gente te viene, te saluda. Luego haces un repaso de tu vida, qué has aprendido, qué no has aprendido. Y a partir de ahí empiezas a trabajar tú en eso. En lo que no has aprendido, vas creando mini teatros para ir cambiando esas vidas Mm. y vas visualizando tú en la sesión, ¿no? de hipnoterapia. Y bueno, luego está toda la parte en la que eliges cuál es el plan de tu siguiente vida, qué padres quieres escoger y por qué, cómo quieres que sean, hablas con otras almas para ir creando ese trabajo. Claro, y todo esto para un aprendizaje, ¿no? O sea, para ir como ser, ir creciendo, ¿no? Ir evolucionando. Exacto, y en cada vida tú eliges lo que quieras, tú eliges si quieres una vida más fácil, más difícil, si quieres aprender esto o si quieres aprender lo otro, si Ujú. te lo quieres poner eso en plan de pues ponerte más trabas o no, tú mismo lo eliges todo. Luego hay, digamos, seres de luz que a lo mejor se han reencarnado muchas más veces que te ayudan, que Sí. te van diciendo, oye, esto yo creo que no, oye, esto está guay. Y ya pues tú ahí vas decidiendo y luego creas un mapa de tu vida que tiene millones y millones y millones. No podemos verlo con lógica, pero tiene millones de opciones. No es que esté toda tu vida decidida. Hay millones de opciones. Ujú, ujú. Pero para que tú vayas cumpliendo ese propósito, que por ejemplo en mi caso, para ir terminando, mi propósito principal en esta vida es confiar en esa vida espiritual, en la conexión con esa vida, en la intuición, en esos poderes que tenemos todos dentro, que podemos llamarlo intuición o podemos llamarlo, bueno, cada uno como quiera. Ujú. Creer en eso sin necesidad de verlo. Porque yo, como tú has dicho antes, yo también soy muy de ciencia. Esto me cuesta mucho. Pues Rocío, nada, quedan menos de un minuto, ya quedan segundos. Agradecerte enormemente este espacio contigo. Am, yo ahora me voy enamorado de aquí, ¿vale? Yo ahora cuando termine esto, yo ahora con todas esas palabras y toda esta transmisión que hemos compartido, estoy encantado, estoy feliz. Espero que lo hayas disfrutado tú también. Me lo pasa muy bien. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo. Oye, te voy a enviar Muchísimas gracias. ahora algo, ¿vale? Porque me gustaría seguir en contacto contigo, ¿te parece? Me parece perfecto, genial y seguimos hablando, aunque sea por otros lados. Muchísimas gracias. Un abrazo súper grande, Rocío. Un gran abrazo para ti. Que te vaya muy, muy bien. Gracias igual. Hasta Nos pronto. vemos.